como dicen. Bueno, esta noche nos acompaña la doctora Guadalupe Correa, profesora de George Mason University, para hablar acerca de lo que ocurre en la educación superior, la ciencia y la tecnología en México, de manera muy específica este tema de el CIDE. Estimada doctora Guadalupe Correa, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Un placer estar contigo para hablar de un tema tan importante como es el CIDE y cómo se ha politizado el tema y cómo ha sido delicado porque se ha llevado a niveles muy complicados, creo. Sí, estuve leyendo tu artículo que publicaste en Sin embargo y junto con otra persona y dices que efectivamente esto se ha politizado y que hay una serie de intercambios ahí estériles. ¿Nos podrías ilustrar a la audiencia en general para entender qué es lo que está pasando en el CIDE, quién es quién, por qué es la pelea y cómo trasciende esto para la vida académica de nuestro país? Claro que sí, Rubén. Bueno, yo creo que es un tema fundamental porque se trata en realidad de la asignación de fondos públicos para la educación superior, la ciencia y la tecnología. Creo que esta pugna no solamente tiene que ver con el CIDE en sí, sino también con los fideicomisos, la desaparición de los fideicomisos por parte de este gobierno, que también pues estuvieron de alguna forma vinculados a esta institución de educación superior, de enseñanza, que operan también como un think tank, un centro de pensamiento que influye en políticas públicas, en diferentes temas, en relaciones internacionales, de acuerdo a sus mandatos. No es simplemente una institución que se dedica a la educación y a la investigación, sino que también tiene pues otro tipo de tareas, como esta de influir en las políticas públicas, influir en el espacio público, y que es muy importante. Bueno, en realidad todo esto tiene que ver con esta asignación y además con un modelo distinto y un liderazgo distinto que está relacionado con grupos de poder político distintos. Enrique Cabrero, el exdirector, los exdirectores, los expresidentes del CIDE, las personas que lideraban la institución, pues se tenían pues cierta afinidad a los grupos políticos, al poder político, al modelo quizás económico, porque muchos de estos académicos apoyaron muchas de las reformas que se hicieron durante los años de la transición a la democracia y durante los años que algunos le llaman de políticas neoliberales, ¿no? De reformas estructurales. Ciertas reformas estructurales que tienen que ver con el consenso de Washington, muchos de los académicos, y así funciona. La academia está muy relacionada con la política y con la economía, con los intereses económicos. Y hay siempre una vinculación. Entonces, bueno, cambia el liderazgo político en México en el año 2018, cambia el liderazgo en el CIDE, pero hay muchos espacios que se van a perder por un grupo que ha tenido muchos beneficios porque el número de recursos que se había destinado para este centro de investigación, para esa institución educativa, centro de investigación y think tank, pues bueno, ya desaparece, ¿no? Y el liderazgo cambia y también los privilegios. Había varios privilegios, el CIDE tuvo una cantidad de recursos muy importantes y bueno, esto se está perdiendo. Entonces esto se hace y muchos de estos profesores que formaron parte de este grupo han sido grandes críticos del gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente de México. Entonces esto se empieza a hacer ya una pugna política, ¿no? Y bueno, también el tema de los fideicomisos está relacionado con fondos que aparentemente se gastaron mal. La mafia de la ciencia, hablamos de eso ya anteriormente. Hay una acusación por parte de la Fiscalía General de la República relacionado con delincuencia organizada, independientemente de cómo se quiera ver esto, si es algo muy extremo o si es una herramienta que se utiliza en algunas partes, independientemente de esto. Esto realmente está dividiendo ahorita a la opinión pública en México y principalmente a las élites políticas, a las élites intelectuales del país, ¿no? Relacionado con malos manejos. En ese contexto, Guadalupe, yo estaba leyendo hoy una opinión de alguien que decía que el Partido Acción Nacional infiltró el CIDE. Pues en realidad el CIDE nunca ha sido así propiamente muy de una visión, digamos, de izquierda. Si queremos seguir hablando de esta geometría política que para mí pues ya
es anacrónica, pero no ha sido precisamente una institución en ese sentido, ¿no? O a ver, dinos, ¿qué es el CIDE? ¿Y quién lo montó? ¿Quién lo puso? ¿De dónde surgió? Bueno, el CIDE es una institución pública, que bueno, tuvo una fundadora que, bueno, fue despedida por el presidente José López Portillo porque en realidad, pues ya había terminado el periodo, ya se tenían otros planes y ella pues ella escribe su testimonio y en realidad es una institución que nace con fondos del gobierno de México. Entonces el gobierno de México y los presidentes en turno desde su fundación han decidido quién va a dirigir esta institución y además de todo una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación en 2019 también nos explica cómo este manejo de recursos ha sido bastante opaco. Creo que es importante entender esto porque no sabemos cómo estos fondos se han distribuido. Ha habido muchos fondos para los estudiantes de élite que han sido educados ahí, pero no sabemos cuáles son sus criterios para la calidad, también para cuestiones. Es muy interesante que leamos este reporte porque no solamente son cuestiones de cómo se canalizan los recursos, bajo qué cuentas, ha sido bastante opaco el manejo del CIDE como tal, pero siempre ha operado pues de la mano del poder político, ¿no? En el caso del presidente José López Portillo, él llega y le pide a la fundadora del CIDE que se retire y que él va a poner a alguien más, ¿no? Y ella da su testimonio, lo escribe en una revista académica y sabemos que así ha sido siempre. Lo que pasa es que pues son las élites intelectuales quien tenía liderazgo del CIDE con muchos de sus aliados. Y de alguna forma, como sabemos que pasa en la educación superior, en la educación pública en muchos países en desarrollo y también desarrollados, siempre hay amiguismos, siempre hay relaciones y bueno, estos grupos pues en muchos espacios así funciona, ¿no? Quien tiene liderazgo pues va poniendo a personas que son afines a él. Y entonces se acabó esto. Y es muy importante entender que como había una afinidad de las administraciones en turno con obviamente las personas que dirigían la institución, pues bueno, había un cierto camino y bueno, este liderazgo de alguna forma, y es como lo dicen algunas personas, el PRIAN, porque fueron gobiernos del PAN, y del PRI, primero del PRI, después del PAN y luego del PRI. Y digamos, esta lógica de relación con el poder económico, con los empresarios, pues generó un grupo de intelectuales que de alguna forma eran pues orgánicos al poder. Y de alguna forma siempre es así. Exactamente, siempre los he visto muy orgánicos al poder, en fin. Oye, recientemente, como última pregunta, el presidente realizó un análisis crítico de la Universidad Nacional Autónoma de México, diciendo que se cargó a la derecha, al neoliberalismo. Yo creo que a nivel directivo desde hace mucho tiempo que hay eso, pero quiere decir que ahorita con el CIDE, a través del CONACYT, el presidente quisiera llevar en la vida académica más hacia su terreno la vida académica de esta institución? Pues yo creo que sí, la educación superior siempre ha estado, y eso lo sabemos, siempre ha estado muy relacionada con el poder político. Realmente estos intelectuales orgánicos, esta clase intelectual que ha estado vinculada, ¿por qué? Porque mucha de la educación y la educación pública, no estoy diciendo que eso tenga que ser, al contrario, así no debe ser, pero la autonomía no existe en realidad. O sea, siempre la educación ha sido un instrumento de propaganda, desafortunadamente, y así ha sido antes, y entonces las élites intelectuales que habían recibido varios beneficios en las administraciones anteriores han sido los críticos más voraces al actual régimen. Entonces yo veo, desde un punto de vista objetivo, es lo que yo estoy viendo una pugna entre el actual poder político en México y los intelectuales que fueron orgánicos a otros regímenes y ahorita son los más arduos críticos, ¿no? Que inclusive han, pues cada vez que el presidente toma una decisión, me recuerdo, desde la desaparición del aeropuerto, de la otra obra del aeropuerto, y son sido los que cualquier decisión. Entonces el presidente tampoco me imagino, cuando son recursos públicos, no le voy a estar dando dinero a una institución que me está pegando, quizás así, ¿no? Yo no te pago para que me pegues.
Así no estoy justificando esto, pero así es. Oye, Guadalupe, le pongo punto final a esto y aprovecho que nos queda un minuto para hacerte una pregunta. El día de ayer entró en vigor ya operativamente el famoso entendimiento bicentenario entre México y los Estados Unidos que despide, le dice adiós a la iniciativa Mérida. Sin embargo, en este contexto, Estados Unidos ofrece $5 millones por información que permita detener a Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, en fin, a los hijos del Chapo Guzmán. En un minuto o menos, si puedes. ¿Qué opinas de eso? Pues opino que ese entendimiento bicentenario, adiós a la iniciativa Mérida, o el entendimiento bicentenario, pues es más de lo mismo, ¿no? El enfoque va hacia los carteles, hacia la oferta de drogas, cuando el problema es la demanda de armas, la oferta de armamento y, bueno, como sabemos, toda una serie de complicaciones de corrupción en los dos países y realmente no se está enfocando el tema en el problema más grande que es, como lo habíamos hablado tú y yo, en la cuestión de la salud pública. La drogadicción en Estados Unidos que se ha extendido a niveles como nunca antes. Tremendos, sí. Híjole, bueno, Guadalupe, con esto tenemos lo mismo. Te agradezco muchísimo que nos des un breve comentario acerca de este tema, que es con la información que continúo, que parece muy importante. Te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentres allá en los Estados Unidos. Igualmente, Rubén, muchísimas gracias. Muy